Lo que se hace es lo siguiente: colocamos un cable en la tierra y hacemos lo siguiente. El que encienda entre estos dos es la fase. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de inventos con material reciclado. Bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver, aquí tengo un foco de microondas, y eso es porque les voy a enseñar varias ideas o varios inventos con este foco. Lo primero que ustedes deben saber es que un foco de microondas trabaja con 125 voltios y generalmente estos focos son de poco vatiaje, como en este caso que es de 25 vatios. Entonces, ¿qué ideas les quiero enseñar hoy para reutilizar este foco de microondas para que ustedes no lo tiren y más bien le sigan dando uso y lo aprovechen? Entonces vamos con la primera idea. Para esta primera idea tenemos aquí una placa electrónica, como ustedes pueden ver, y de repente, si a ustedes se les ocurre revisar una placa electrónica para hacer alguna reparación, lo primero que ustedes deben saber es que todas estas placas electrónicas tienen capacitores que generalmente se podrían quedar cargados y que antes de revisar cualquier placa electrónica se deben descargar. Capacitores como cuáles, por ejemplo, de estos capacitores grandes, si se fijan aquí, este capacitor dice que es de 450 voltios. Aquí se puede ver 450 voltios es el voltaje máximo que soporta el capacitor. Quiere decir que él seguramente va a trabajar con voltajes por debajo, pero sin embargo son voltajes altos. Y de repente estos capacitores también por acá, que son de menos voltaje, pero también deberían descargarse. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Simplemente con nuestro foco de microondas, lo que hay que hacer es lo siguiente. Con unas pinzas de cocodrilo como estas, simplemente vamos a conectar el foco y listo. Y lo que vamos a hacer es, debemos ubicar por debajo donde están los capacitores. Por ejemplo, aquí está el capacitor más grande que se veía desde arriba. Este que está aquí es este capacitor, el que es el súper grande. Y entonces lo que vamos a hacer es muy simple. Con este foco conectado así, lo que vamos a hacer es que vamos a tocar estas dos puntas para descargar ese capacitor. Y así hacemos con los demás capacitores. Por ejemplo, como este que está aquí, lo ubicamos, es este mismo que está aquí. Entonces también vamos a mirar el foco que podría hacer un destello. Generalmente, si el capacitor está cargado, el foco lo que va a hacer es un destello, pero por lo menos ya el capacitor va a quedar descargado. Entonces, este es el primer uso que le podemos dar a un foco de microondas, que es para descargar capacitores en placas de electrónica que nosotros quisiéramos reparar. Bueno, ahora vamos con el siguiente uso que le podemos dar a estos focos, y es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos un toma, pero no sabemos si hay energía por alguna razón. De repente está fallando, lo que sea, y requerimos saber si realmente el toma corriente tiene energía y no sabemos cómo verificarlo. Con un foco de microondas lo podemos hacer muy fácilmente. Solo requerimos un enchufe. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a conectar por un lado este cable y del otro lado conectamos este otro cable. Y nos va a quedar así. Aquí generalmente debería de colocarse cinta eléctrica, pero como yo estoy haciendo aquí el experimento con ustedes y les voy a seguir haciendo más inventos con este foco, lo voy a dejar así. Entonces, si este toma corriente tiene energía, el foco debería encender. Entonces, lo podemos probar muy fácilmente. Simplemente colocamos allí el enchufe y observamos que el foco enciende. Entonces, si lo sacamos se apaga y si lo conectamos se enciende. Eso quiere decir que en el toma, o en esta toma por lo menos, hay energía. Y así podemos probar el otro para ver si no hay un falso contacto o cualquier problema. Así también podemos probar un alargador como este o una extensión de la misma manera. Fíjense, si queremos saber si tiene energía, y aquí podemos ver que este alargador también tiene energía. Entonces lo sacamos y así se probaría cualquier toma. Como por ejemplo esta regleta, si la queremos probar, pues simplemente conectamos y observamos que hay energía. Entonces así podemos probar cualquier contacto
donde nosotros queramos. Entonces, este es el segundo invento. Bueno, y otro uso que también se le puede dar es el siguiente. Supongamos que ustedes están reparando una fuente de computadora y sospechan que el problema sea el cable de alimentación. Por ejemplo, este es el cable de esta fuente, como pueden ver, y ustedes requieren saber si este cable tiene continuidad, si no está picado en algún lado, si no está cortado en algún lado. Entonces, ¿cómo podemos hacer con este foco de microondas para verificar si un cable está bien? Entonces, es muy fácil. Para eso vamos a requerir un enchufe y vamos a unir uno de los cables con el foco de microondas y nos va a quedar así. Entonces, este cable yo lo voy a enchufar obviamente a la energía, y aquí en estos cables que me quedaron libres voy a hacer lo siguiente. Con dos pinzas de cocodrilo voy a colocar cada pinza en uno de los cables que me quedó libre y en este otro también, pero en la punta de la pinza de cocodrilo, en una de ellas, vamos a quitar este, solo lo requerimos en una porque el cable por uno de sus lados tiene orificios y debemos introducir otro cable para hacer contacto, pero por el otro lado solamente tiene los tres extremos y aquí lo podemos prensar de esta forma. Entonces ya les voy a indicar. Por el momento tenemos esto acá y vamos a enchufar esto en una regleta o en un multitoma de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para ver si hay continuidad, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la pinza de cocodrilo en uno de sus extremos. Vamos a energizar el multitoma y vamos a dejar esto aquí. Ok, que se vea allí el foco, y entonces con mucho cuidado lo que vamos a hacer es que vamos a introducir este cable justamente en uno de los orificios estos para ver si enciende el foco. Si enciende es que hay continuidad. Encendió. Aquí enciende, aquí no debería encender, ni aquí tampoco. Entonces quiere decir que ese extremo que estamos probando, que está aquí, está bien, está correcto, y vamos a pasar ahora al de al lado y hacemos lo mismo. Aquí tenemos el otro extremo del cable y simplemente con mucho cuidado vamos a tocar el otro orificio, vamos a introducirlo en el otro orificio y observamos que el foco enciende. Entonces estamos verificando que este cable ya tiene dos contactos buenos y solamente faltaría el tercero, que es el equivalente a la tierra, y vamos a verificarlo también. Debería estar bueno también y está bueno. Y fíjense que los demás no me hacen contacto porque también se debe hacer una prueba de aislamiento. El cable este debe tener contacto, pero los demás no deben tener contacto entre ellos. Así es que se prueban este tipo de cable. Entonces, bueno, ese es el otro uso que le podemos dar a este foco de microondas. Aquí se puede ver directamente el esquema completo de cómo se hace este invento. Entonces pasemos al siguiente. Bueno, y otro uso que también le podemos dar a este foco de microondas es el siguiente. Para verificar cuál es fase y cuál es neutro en un tomacorriente. Por si acaso tenemos alguna duda, lo podemos hacer con un foco de microondas. Y observen lo fácil que es. En este caso vamos a requerir también dos pinzas de cocodrilo. Vamos a dejarla con un cable conectado como en este caso, y a la otra pinza de cocodrilo también le vamos a conectar un cable así. ¿Por qué? Porque vamos a introducir estos cables aquí para hacer la verificación. Entonces, los extremos de estas pinzas de cocodrilo lo conectamos de esta forma. Y entonces observen cómo se debe hacer. Les recuerdo que yo lo hago de esta forma con pinza de cocodrilo y sin colocar cinta, porque estoy haciendo la demostración y porque obviamente tengo suficiente experiencia para hacerlo de esta manera. Pero cuando ustedes lo van a hacer, pues simplemente colocan directamente el cable con cinta eléctrica y listo. Entonces, fíjense lo que se hace. Para saber cuál es la fase y cuál es el neutro, lo que se hace es lo siguiente. Por lo menos debemos saber que esta es la tierra. En un tomacorriente, en cualquier tomacorriente, este orificio que está aquí, el más grande y que está como alineado a la mitad, es la tierra. Entonces, si colocamos entre este y este el foco, obviamente va a prender porque allí está la energía. Fíjense. Eso
es lo que yo acabo de hacer hace rato, que yo les mencioné acerca de saber si había electricidad, pero la prueba ahora es diferente. Ahora lo que queremos saber es cuál es fase y cuál es neutro. Entonces, ¿cuál es fase entre este y este? Lo que se hace es lo siguiente: colocamos un cable en la tierra y hacemos lo siguiente: el que encienda entre estos dos es la fase. Entonces, si comenzamos por aquí, fíjense que aquí no enciende y aquí sí enciende. Está encendiendo, pero con la tierra. Estamos usando la tierra para verificar cuál es fase y cuál es neutro. Y en este caso, si se dan cuenta, enciende con este. Quiere decir que esta es la fase. Y este, como no enciende, entonces es el neutro. Y esto es así porque hay otra forma de saber cuál es la fase y cuál es el neutro. Para los que saben de este tema, que la fase es el orificio más corto. Pero en este caso lo que estamos haciendo es verificándolo, porque de repente esta medición que estoy haciendo yo, usted la podría estar haciendo sobre algunos cables y no sobre un toma corriente. Entonces este es el otro uso que le pueden dar para verificar cuál es la fase y cuál es el neutro en una instalación eléctrica. Bueno, aquí viene otro uso que le podemos dar a este foco, que es cómo saber en cualquier transformador cuál es el primario y cuál es el secundario. Supongamos que ustedes compran un transformador como este. Fíjense que este transformador se ve casi nuevo y aquí dice las especificaciones, pero no me dice cuáles son los cables del primario y cuáles son los del secundario. Entonces, ¿qué se debe hacer? Lo primero es, vamos a pelar estos cables aquí para poder hacer contacto, y ya les indico lo que vamos a hacer con este foco. Bueno, como pueden ver, ya pelé los cables, estos negros y estos verdes. El rojo no lo pelé porque voy a hacer la medición en estos y en estos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense, aquí tengo el foco, voy a requerir un enchufe y lo que voy a hacer es muy simple. Voy a conectar uno de estos cables aquí con el enchufe. Y voy a dejar estos dos cables libres, así. Y en estos dos cables voy a conectar dos pinzas de cocodrilo para hacer las pruebas, y ya le voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Entonces voy a enchufar esto aquí y lo que se hace es lo siguiente: voy a probar por ejemplo estos dos cables. Entonces voy a colocar las pinzas de cocodrilo en los cables negros primero, así como se ve allí, y ahora le voy a conectar energía a esto para ver qué pasa. Entonces, antes de encender le voy a explicar. Si el foco enciende, eso quiere decir que es el primario. Y si el foco no enciende, eso quiere decir que lo que estoy midiendo sería el secundario. Si enciende, es el secundario. Y si no enciende, es el primario. Fíjense, aunque ahí encendió leve. Entonces, vamos a volver a apagar y vamos a conectar con los cables verdes. A ver, o no enciende o enciende muy poco si es el primario. Esa sería la teoría. Vamos a ver cómo enciende en este caso. Fíjense que encendió mucho más. Entonces, yo les había dicho al principio que donde no enciende es el primario, pero en este caso también funciona donde enciende menos. Entonces, aquí enciende más. Como aquí enciende más que en los cables negros, quiere decir que este es el secundario. Obviamente, este es un transformador reductor. Y el secundario en este caso va a ser menor el voltaje. Entonces, como aquí encendió más en los cables verdes, estos cables de acá son el secundario. Y los cables negros son los cables de el primario. Entonces, este es el otro invento que pueden hacer con esto, que es verificar primario y secundario en cualquier transformador. Bueno, y otro invento es el siguiente, para detectar cortocircuitos en aparatos electrónicos directamente. Entonces, fíjense, lo que hay que hacer es armar un circuito como este, un enchufe con un toma corriente y dejar dos extremos libres. Y en esos extremos libres vamos a conectar nuestro foco. Entonces, voy a conectarlo de esta forma. Y listo, así me quedaría el circuito. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto lo vamos a enchufar en otro toma que tenga electricidad. Entonces, fíjense, no pasa nada. Allí yo lo enciendo y no pasa nada. No enciende el foco. No enciende porque no he conectado nada. Entonces, imagínense
que ustedes van a probar, por ejemplo, una lámpara como esta porque ustedes quieren repararla, por ejemplo. Entonces, si la lámpara esta tiene cortocircuito, entonces no va a encender y lo que va a encender es el foco, protegiendo nuestros aparatos que vamos a probar. Entonces, si yo conecto acá, observen cómo enciende. Eso quiere decir que esta lámpara está en cortocircuito. Y así podemos probar cualquier aparato electrónico que nosotros queramos. Haciendo este pequeño invento, ustedes podían probar televisores, radios, fuentes de poder, cualquier cosa que ustedes conecten acá. El foco no debería encender al 100%. Si el foco enciende al 100%, eso quiere decir que el aparato que ustedes conectan acá está en cortocircuito. Bueno, entonces dejemos el video hasta aquí. Espero que hayan aprendido diferentes inventos con un foco de microondas. Espero haberles dado ideas para que puedan reutilizar su foco de microondas si no lo están utilizando. Entonces, como siempre, si les ha gustado este video, denle like, compártanlo. Si tienen dudas o sugerencias, me la pueden dejar por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que estoy haciendo videos muy interesantes y algunos que ustedes mismos me han sugerido. Entonces nos vemos en el siguiente video.